Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. El cálculo de Luis Leitol, séptima edición. Aplicaciones que involucran un extremo absoluto en un intervalo cerrado. Ejercicios 3.2. Solución del problema número 2. Problema número 2. Determine un número del intervalo cerrado de menos 1 a 1, tal que la diferencia del número menos su cuadrado sea a un máximo y b un mínimo. Apoye gráficamente las respuestas. Primero definimos las incógnitas, las variables, la relación entre estas variables y la función sea x el número buscado. X a la 2 cuadrado del número. X menos x al cuadrado es la diferencia del número y su cuadrado, y sea f de x la función que determina la diferencia del número y su cuadrado dado un número x, de tal manera que la función que vamos a maximizar es f de x igual a x menos x al cuadrado, y el dominio de esta función es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Los máximos y mínimos absolutos de una función definida en un intervalo cerrado ocurren en los extremos del intervalo o en los números críticos. Los números críticos de una función son aquellos números en el dominio tal que la primera derivada allí sea igual a 0 o que no exista esa primera derivada. Entonces calculemos la derivada. La derivada de la función es igual a 1 menos 2x. Esta función existe para todo valor de x y es igual a 0 cuando x es igual a un medio, y un medio pertenece al dominio de la función f. Por lo tanto, x igual a un medio es un número crítico y es el único número crítico de la función en su intervalo. Evaluemos ahora la función en los extremos del intervalo y en el número crítico. F de menos 1, que es el extremo izquierdo del intervalo, es igual a menos 1 al cuadrado, y esto es igual a menos 2. Ahora la función en el número crítico, f de un medio, es igual a un medio menos un medio al cuadrado. Esto es igual a un medio menos un cuarto igual a 2/4 menos un cuarto igual a un cuarto. Y el valor de la función en el extremo derecho, en 1, es igual a 1 menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 0. Y observando los valores que obtiene la función en estos números, se observa que el mayor de ellos se obtiene cuando x es igual a un medio, de tal modo que la función f tiene un valor máximo absoluto en x igual a un medio, y ese máximo es de un cuarto.
y el valor más pequeño lo obtiene la función en x igual a menos 1. Así que f tiene un valor mínimo absoluto en x igual a menos 1. La respuesta en palabras es que el número para el cual la diferencia de ese número y su cuadrado es máxima en el intervalo de menos 1 a 1 es un medio. Y el número para el cual la diferencia entre ese número y su cuadrado es un mínimo en el intervalo de menos 1 a 1 es el número menos 1. Ahora apoyemos gráficamente estas respuestas obtenidas. Yo voy a utilizar para ello el programa GeoGebra. Utilizando el programa GeoGebra hemos trazado la gráfica de la función f de x igual a x menos x al cuadrado en el intervalo cerrado de menos 1 hasta 1. Y se observa que el valor máximo de esta función ocurre en un medio, y ese valor máximo es de un cuarto. Y el valor mínimo de la función ocurre en menos 1, y ese valor mínimo es de menos 2, que es exactamente lo que encontramos analíticamente. Esto corrobora gráficamente la veracidad de las respuestas obtenidas de forma analítica. Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.